Un nuevo episodio de nuestro podcast, Directos Oyentes, en el cual voy a recapitular algunas de las ideas de Helvetius que quedaron hilvanadas el día anterior, pero que quiero enfatizar en su verdadera importancia y significación desde el punto de vista ético-jurídico. Y en segundo lugar voy a hablar de la crítica a toda la herencia de la Ilustración, del enciclopedismo, centrándome en un autor relevante que es crítico del Helvetius, que es Isaiah Berlin, pero su crítica no es aislada, sino que se sitúa en un periodo de la evolución de las ideas, en lo cual esa herencia es rechazada, la pretensión de una racionalidad pública que logre hacer una sociedad más racional, más feliz. Eso viene absolutamente rechazado y se considera por parte de una serie de autores destacados a los cuales me voy a referir, que la única, si es que hay alguna racionalidad, porque alguno de estos autores rechaza cualquier principio de racionalidad. Los problemas no se resuelven por la razón, porque los problemas mismos no se prestan a solución racional. Pero bueno, otros sí lo admiten, pero la única racionalidad admitida es la puramente privada. Cada uno en sus asuntos será racional, pero pretender una sociedad racional, racionalmente organizada, racionalmente estructurada, racionalmente legislada, una sociedad mejor gracias a la racionalidad legislativa, esto es absolutamente rechazado. Y concretamente en Helvetius haya uno de los autores a quienes me voy a referir de la contrailustración moralista, uno de ellos es Isaiah Berlin, en su crítica a Helvetius. Este es el contenido del presente episodio. Espero que sea de su agrado. Cuarto episodio de nuestro podcast El Bien Público, Directos Oyentes, consagrado a la contrailustración moralista, Isaiah Berlin, crítico de Helvetius. Habíamos terminado el episodio precedente exponiendo varias ideas de Helvetius y su entorno, su significación en la historia de las ideas. Permítanme iniciar este nuevo episodio con el riesgo de repetir algo, pero a fin de que no se pierdan elementos esenciales que posiblemente no habían quedado suficientemente explicitados o aclarados en el episodio anterior. Quisiera recapitular algún punto que me pareció tratado solo de pasada anteriormente. Concretamente, me voy a centrar en dos. Primero, la discusión entre Helvetius y Montesquieu en 1748, y luego la recapitulación de las principales ideas filosóficas de Helvetius en su libro sobre el espíritu de 10 años después, del año 1758. Es muy interesante abordar la discusión amistosa que tuvieron Helvetius por correspondencia, no se hizo pública,
por correspondencia Helvetius y Montesquieu. La enorme importancia y significación de este debate, fue un debate, no fue una polémica porque no se hizo de cara al público, quedó entre ambos corresponsales. La enorme importancia estriba en que Montesquieu, naturalmente, como cualquier autor, antes de publicar su manuscrito, únicamente lo confía para ser criticado, comentado a unos selectos amigos, conocidos, de suficiente confianza, en quienes piensa que le van a aportar observaciones, comentarios, críticas interesantes que puedan ayudarlo a mejorar, a rectificar, y por otro lado que no lo vayan a traicionar y no vayan a plagiar su contenido. Y esto en el siglo XVIII todavía más, porque no existen ni siquiera máquinas de escribir, de manera que las copias hay que confiarlas de modo manuscrito a un secretario, a un amanuense, lo cual está al alcance de pocos, evidentemente, poder tener ese privilegio. Bueno, esto indica hasta qué punto Montesquieu, que es un hombre de la nobleza tanto de título como nobleza forense, por su cargo en la Administración de Justicia en el Parlamento de Burdeos. Es un hombre, digamos, de posición social más elevada que Helvetius. Es verdad que Helvetius, por su gran talento, llegó a desempeñar altísimos puestos, como el de superior de la Ferme Générale, que era la administración de recaudación tributaria, una agencia privada, pero a la cual el poder público confiaba por contrato la recaudación tributaria. Fue mayordomo de la reina, lo cual ya vimos en el episodio anterior que no le sirvió de la protección, del auxilio que él esperaba. Y llegó a ser un hombre rico. No podría yo comparar cuál de los dos fue más. Ambos pertenecían, cada uno, Helvetius era de origen plebeyo, no noble como Montesquieu, pero ambos formaban parte de esa élite de alta burguesía ilustrada, enciclopedista, racionalista, reformista, con propósito de cambiar para bien la situación económica, social y política de la Francia del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, y ambos opuestos, por supuesto, a la política en general y a la política legislativa en particular de la Casa de Borbón y concretamente del reinado de Luis XV, aunque ambos suficientemente prudentes para que todas sus publicaciones, en ese sentido, como digo, de abogar por un cambio, una mutación de signo racionalista, progresista, pero siempre formulando sus propuestas de manera que pareciera que para nada se oponían al rey, a sus consejeros, a su política. O sea, siempre abogando por los cambios de manera indirecta. Bien, Montesquieu, antes de publicar, era ya conocido por sus cartas persas, que, como ya decía en el episodio anterior, hubo una primera fase del reinado de Luis XV, en la cual, por influencia de su amante, la marquesa de Pompadour, y también porque las ideas del siglo de racionalismo, de ilustración, de progreso, habían llegado a la corte y a sus
a algunos de sus consejeros, pues fue una época de relativa tolerancia, relativa, nada más, porque durante ese periodo también tuvo lugar, por ejemplo, la prisión de Diderot en Vincennes por acusado de ateísmo, aunque había publicado su libro de manera anónima. Pero la policía supo detectar la autoría y hasta que no la confesó y se retractó y prometió solemnemente no publicar nada igual, pues permaneció encerrado en las mazmorras del castillo de Vincennes. De manera que no hay que exagerar la tolerancia de esa primera parte del reinado de Luis XV, pero en contraste con lo que vendrá después del atentado de Damiens de 1757, pues es un periodo de mano relativamente abierta. Y en ese periodo se publican muchas obras muy atrevidas, el Tratado de las Sensaciones de Condillac, por ejemplo, la obra de Mably, y las cartas persas de Montesquieu, que, por supuesto, de manera disimulada, pero leyendo entre líneas, constituyen una crítica a toda la religión oficial del Reino de Francia y, por tanto, al pilar ideológico de las instituciones francesas. No solo a eso, sino en general a una crítica demoledora de la sociedad francesa. Bueno, esto le había dado a Montesquieu un prestigio extraordinario. Era una de las grandes figuras de la intelectualidad francesa y europea, ya a una edad joven, pero su obra maestra será el Esprit des lois, el espíritu de las leyes, de 1748. Y antes de publicarla, como digo, envié el manuscrito a unos poquísimos selectos amigos, digamos amigos, quizás no muy amigos, pero personas de confianza, hombres de confianza en cuyo juicio él deposita la esperanza de ser ayudado, de recibir comentarios interesantes. Y en Helvetius, primero en las cartas que le dirige, unos meses antes de la publicación, y después en un escrito inédito, Examen critique de l'esprit de loi, hace un balance negativo, en realidad, de la teoría jurídico-política de Montesquieu. Ustedes conocen a Montesquieu, quizá no lo han leído, pero L'Esprit des lois es una obra de una inmensa erudición. El autor no se contenta con presentar algunas ideas, algunas propuestas, sino que lo hace basado, en general, esa es la manera de escribir de la época y también la manera del propio Helvetius. Hay que avalar las propuestas con una amplísima erudición para hacer ver que lo que se propone no sale exclusivamente del cerebro del ideólogo, del tratadista, del ensayista, sino que de algún modo viene a recoger una experiencia política, jurídica, condensada en la obra, en la legislación de los pueblos. Claro está, todo eso va a pasar por los alambiques, va a ser sometido al tribunal de la razón, no se va a recibir meramente como quien recibe una tradición y la continúa, sino que se va a reelaborar críticamente desde la razón. Bueno, pues es una obra, como digo, que hoy se nos hace un poco pesada, la verdad, esa erudición nos abruma y de algún modo nos desvía de lo principal que quiere sostener Montesquieu, que son unas ideas esenciales. Primero, que el poder tiene que estar distribuido. Él propone
su célebre tripartición de un poder legislativo, uno ejecutivo y uno judicial. Segundo, que el legislativo debe... Él es un admirador de la Constitución inglesa, lo cual tiene una raíz histórica, y es que él es un gascón de Burdeos, y la Gascuña y Burdeos fueron durante muchos siglos, en la Edad Media, hasta finalizar la Guerra de los 100 años, es decir, hasta el Renacimiento, hasta entrado el Renacimiento, Burdeos, Gascuña habían sido territorios poseídos por la corona inglesa, aunque teóricamente feudatarios del rey de Francia, pero de hecho eso era puramente nominal. Bueno, entonces hay una tradición anglófila en Gascuña, en Burdeos, unos vínculos históricos, culturales, económicos, comerciales, entre Gascuña, Burdeos en particular, y el Reino de Inglaterra. Pienso yo que esto no es totalmente ajeno a la anglofilia de Montesquieu, muy admirador de Inglaterra, como lo era Voltaire, pero Voltaire, en general, en la Ilustración francesa hay una cierta simpatía hacia Inglaterra, una consideración de que la sociedad inglesa y la política inglesa están más avanzadas, son más libres, hay un grado mayor de civilización que en Francia, la monarquía absoluta es un residuo del pasado. Pero en el caso de Voltaire no se trata de imitar las instituciones inglesas, no es... Voltaire se conforma con la monarquía absoluta, con el despotismo siempre que sea ilustrado. En cambio, Montesquieu querría introducir en Francia algo parecido a la Constitución inglesa. Y el legislativo inglés, como ustedes saben, está dividido en dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Bueno, pues algo así querría él, y es consciente de que la Cámara de los Lores es una cámara de los privilegiados, de la nobleza de sangre y de la nobleza de sotana, es decir, de los príncipes de la Iglesia anglicana, pero piensa que ese privilegio, que lejos de ser condenable forzosamente el privilegio puede ser un baluarte contra el despotismo. El verdadero peligro es el despotismo, y él diseña toda esa estructura constitucional, político, jurídica, con contrapesos, equilibrios, poderes que se contrarrestan y en los cuales, por tanto, el privilegio tiene un papel que jugar. Bueno, pues Helvetius primero considera absolutamente rechazable el privilegio, y más aún el privilegio inmerecido, el privilegio de sangre, de nacimiento. Esto le parece un mal tan grave o peor como el propio despotismo. Un avasallamiento de los que carecen de ese privilegio, de los que no han tenido la suerte de nacer con él, por los que sí han tenido esa suerte en su nacimiento. Segundo, todo ese engranaje de pesos y contrapesos, de equilibrios, le resulta algo, primero, inútil, y segundo, contraproducente, porque si llegara a haber un gobierno, un legislador que verdaderamente quisiera la felicidad del pueblo, todo ese mecanismo, lejos de ayudarlo, le impediría hacer nada, y en definitiva consagraría el statu quo social, económico y político. Y por otro lado no se ve, en virtud de que ese engranaje iba a servir para hacer avanzar
digamos, la vida social y establecer una política legislativa a favor de la felicidad del pueblo. Y por otro lado, concretando en la política inglesa y en la Constitución inglesa, nos dice que lejos de compartir el entusiasmo y la devoción de Montesquieu, su visión es muy negativa. No niega que tiene algún aspecto positivo, pero su visión es esencialmente muy negativa, aunque en los textos que yo he leído, lamentablemente, no explicita la crítica. Pero, en definitiva, yo creo que la podemos conjeturar por sus ideas. Él, como hemos visto ya y vamos a ver, él quiere una política legislativa a favor de la felicidad colectiva, del bienestar del pueblo, que se traduce también en el bienestar individual de sus integrantes, de los individuos. Quiere una reducción significativa, sustancial, de la disparidad de riquezas y evidentemente el régimen político, jurídico y socioeconómico de la monarquía británica del siglo XVIII, de la Casa de Hannover, no va en ese sentido, sino todo lo contrario. Tiene tanta disparidad como Francia, tanto privilegio de la nobleza terrateniente como en Francia, y unas clases laboriosas tan oprimidas y desgraciadas y desvalidas como las de Francia, de manera que en los aspectos que a él verdaderamente le interesan, Inglaterra no puede, la Inglaterra de su época no constituye ningún modelo. Será sí, ofrece la ventaja de que es una monarquía menos despótica que la francesa, que el poder del rey está efectivamente limitado, y en Francia muchísimo menos. No es que sea, cuando decimos monarquía absoluta, hay que entender que no deja de haber algunas instituciones jurídicas que la limitan, no voy a entrar en eso ahora, pero muy pocas, e incluso ese pequeño freno al poder absoluto regio en Francia, el propio rey, por un acto explícito, puede pasar por encima, de manera que en definitiva son dificultades, pero no verdaderos obstáculos al absolutismo regio en Francia. Y en Inglaterra sí, en Inglaterra el poder del monarca no es absoluto. Bueno, eso se puede considerar una ventaja, pero por lo demás el Helvétius no puede ver en absoluto como un modelo de lo que él desea la monarquía inglesa de su época. Paso al segundo punto, las 10 ideas principales de Helvétius en su libro de l'Esprit, de l'Esprit, que continúa en otra obra póstuma, de l'Homme, sobre el hombre, que no publicó porque después de haber quedado escaldado por la brutal represión contra su libro publicado, pues prefirió dejar en el cajón, sin publicar, la obra póstuma, en la cual desarrolla y perfecciona las ideas del Esprit. Pero yo voy a limitarme a las que expone en esta obra publicada en 1758. Primero, materialismo. Helvétius, como la mayoría de los enciclopedistas ilustrados racionalistas de su época, va más allá del deísmo. El deísmo había sido una idea muy difundida, digamos, defendida, pero por ningún autor de gran relevancia. Se había difundido, en realidad había empezado a difundirse ya en el siglo XVI, y a comienzos del XVII el padre Mersenne había publicado una obra, L'Impiété des déistes, la impiedad de los deístas, lo cual indica que el deísmo ya a comienzos del XVII estaba en circulación en círculos intelectuales, pero nadie se atrevía a dar la cara. Fue muy a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII cuando
esa doctrina se hace respetable. El deísmo sostiene que existe Dios, que es un ser espiritual, pero que no es el Dios personal del cristianismo, que no es providente, que no interviene, que ha creado el mundo, es el gran arquitecto del universo, es el, es el, es el creador que ha diseñado el mundo, pero una vez diseñado y creado no interviene en él. Este deísmo, que se formula después como la creencia en el Ser Supremo, tiene una difusión enorme en el siglo XVIII y será mantenido hasta en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, en la cual se dice: el pueblo francés, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, reconoce y promulga esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y después Robespierre, en un célebre decreto, poco antes de su caída, dirá que el pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma. De manera que este deísmo, que era una especie de cristianismo sin dogmas, de creencia en Dios sin dogmas, los dogmas del cristianismo son fábulas, pero el contenido esencial, la afirmación de un Dios despojado de los dogmas de la Trinidad, la Encarnación, eso es válido. Sin embargo, este deísmo, que es el de Voltaire, aunque Voltaire titubeó en algún momento, pero bueno, a lo largo de su vida se atuvo a él, quizá un poco por cinismo, porque por esa célebre afirmación de que si Dios no existe hay que inventarlo. Y con Voltaire en realidad nunca sabe uno del todo cuando habla en serio, cuando en broma, y quizá él tampoco. Y siempre pensó que existiera o no Dios, había que creer en él, en la existencia de ese gran arquitecto. Bueno, las primeras obras de Diderot también van en ese sentido, y un autor que mantiene con más énfasis incluso que el propio Voltaire el deísmo es Rousseau. Rousseau siempre, imperturbablemente, sin titubeo, mantiene su convicción deísta. Existe un Dios, no el Dios de la dogmática cristiana, pero en el fondo sí es el Dios cristiano de un cristianismo sin dogmas. Bueno, en cambio, la corriente preponderante del enciclopedismo, como d'Alembert, Diderot, d'Holbach, Helvétius, todos ellos y muchos otros, de la Métrie, de muchos de menor notoriedad, van a abrazar directamente el materialismo y por tanto el ateísmo. Segunda idea principal de Helvétius, el determinismo. Una idea que Voltaire, en la cual es difícil saber exactamente qué pensaba Voltaire, pero la mayoría del siglo XVIII es determinista. El determinismo estricto, como ya dije en el episodio anterior, es antiguo, ¿verdad? Pero había sido elaborado con un énfasis y una rotundidad contundentes en el siglo XVII por Hobbes y por Spinoza, y en el fondo, aunque con ciertas vueltas quizá más terminológicas que de fondo, por Leibniz. Leibniz es un determinista, es un necesitarista, pero Leibniz incurre en inconsecuencias porque trata de salvar la ortodoxia religiosa y por tanto una cierta noción de libre arbitrio,
pero su libre arbitrio en el fondo no es tal. Bueno, yo no voy a hablar aquí de Leibniz. Hay muchas lecturas de Leibniz. Hay quien se aferra como a un clavo ardiendo a toda esa insistente repetición en sus cartas, en diversos escritos, de que él no comparte el necesitarismo de Spinoza, que él reconoce de algún modo el libre albedrío, bueno, todo lo que se quiera, pero si se hurga, primero, si alguna vez lo hubiera llegado a decir, habría sido una incongruencia total con el fondo de su pensamiento. Pero segundo, incluso esas insistentes declaraciones, si nos fijamos en las explicaciones que hay detrás, el determinismo se reafirma con otras palabras, pero de manera inequívoca. Bueno, el Helvétius no tiene ese problema. Todas nuestras acciones están determinadas por nuestros actos de voluntad, nuestras decisiones. Nuestras decisiones están determinadas por nuestra personalidad y por las circunstancias que nos rodean. Nuestra personalidad está determinada por las circunstancias previas que nos han influido, que han determinado que seamos así y no de otro modo. Todo eso en una cadena, en una concatenación causal que se remonta a antes de nuestro nacimiento, a antes de la existencia de nuestra civilización, y por tanto nuestros movimientos están tan determinados como los de los planetas o los de la caída de los cuerpos, los de la gravitación universal, según las leyes descubiertas por Newton. Aquí, evidentemente, surge un problema. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué se hace la responsabilidad jurídica y moral? Porque si estamos determinados, pues entonces, si no hay libre arbitrio, bueno, este es un problema que excede evidentemente los límites de lo abordable en el presente episodio, aunque seguramente en algún episodio ulterior volveremos sobre él. La posición del Helvétius, que es criticada en este punto por Diderot, que es también determinista, también materialista, pero sin embargo es de un determinismo un poco diferente, porque para Diderot la determinación viene menos de la influencia que hayamos recibido, de eso que en sentido amplio llama Helvétius la educación, pero por educación, ya dije, no está significando la enseñanza, la docencia, sino el conjunto de circunstancias de lo que hoy llamaríamos la determinación por el medio ambiente o por el medio. Bueno, pues para Diderot la principal determinación es innata, es que los hombres nacen diferentes porque lo que él llama la molécula paterna nos determina, es decir, en Diderot hay un determinismo genético, aunque Diderot nunca elaboró esto más que en apuntes, nunca elaboró un texto filosófico donde lo desarrollara, pero en su crítica a Helvétius sí considera que Helvétius subestima la importancia de la determinación genética y cree que todos los seres humanos van a venir determinados únicamente en su carácter, en sus conocimientos, en sus inclinaciones, por la influencia del medio. Pero es igual de determinista. No obstante, Diderot se plantea críticamente, dice, es una de las paradojas, porque ¿qué se hace la responsabilidad? Aunque en el fondo Diderot es igual de determinista. Y su diálogo filosófico, Jacques le Fataliste, Jaime el Fatalista, defiende ciertamente que a través de paradojas, pero defiende al fin y al cabo el determinismo. La respuesta de estos autores del siglo XVIII es la que va a dar Beccaria, el padre del derecho penal moderno, y es que la responsabilidad jurídico-penal no se hace
no se establece en virtud de un principio de culpabilidad en sentido estricto, sino por un principio de utilidad pública. Hay que castigar a quien es el autor de un delito, no porque lo merezca, no porque haya una noción de merecimiento ético, moral, no, porque en definitiva el merecimiento es muy relativo cuando el propio autor está determinado, como hemos visto, sino porque es el modo de salvaguardar a la sociedad, es decir, de ponerla a salvo o de hacer escarmentar al autor de ese delito para que no lo vuelva a cometer, es decir, la prevención y la disuasión. Bueno, tercera idea que ya he dicho, es el anti-innatismo. Helvetius considera que esencialmente todos los seres humanos nacen iguales, con las mismas capacidades y aptitudes. Ustedes dirán, pero esto no es así, porque hoy sabemos que hay quien nace primero con taratologías, dolencias, padecimientos diferentes, que existen una serie de anomalías o desórdenes congénitos, o por lo menos innatos, desde el autismo hasta muchos otros. Que, bueno, esto es posible. Helvetius no tiene conocimiento de esto, pero yo creo que en lo esencial estos conocimientos que tenemos hoy, gracias a la neurología moderna, no impiden que para la gran mayoría de los casos podríamos admitir la idea de Helvetius de que en lo sustancial todos los seres humanos nacen con aptitudes similares, muy parecidas, y que la principal diferencia en su ulterior desarrollo intelectual, mental, profesional, vocacional, se debe a la influencia del medio. Y en todo caso, mucho más que a las diferencias innatas. Y por otro lado, el educador ha de obrar como si esas diferencias no existieran. No seleccionar muy pronto a los listos para cultivarlos en un invernadero y que den grandes talentos, y condenar muy pronto por tests de inteligencia a los menos avanzados y encarrilarlos digamos, a itinerarios profesionales menos halagüeños. Esto evidentemente es un ultraje contra el valor del ser humano. Hay que ofrecer, en la medida de lo posible, oportunidades de desarrollo a todos. Si es que el factor innato es importante, bueno, pues esto se manifestará por sí mismo. Pero hay que entender a Helvetius también en el contexto de su época, en que se consideraba que los bien nacidos eran superiores y por tanto merecían una educación más refinada, y los mal nacidos pues directamente eran orientados hacia itinerarios de escaso relieve social y por supuesto cognoscitivo. Y aquí también se anticipa un problema que se va a debatir después en el medio enciclopedista, racionalista, ilustrado. Esto va a tener lugar más tardíamente, después de la muerte de Helvetius, porque como dije, Helvetius muere joven, en 1771, muy joven, cuando todavía el movimiento enciclopedista se desarrollará y expandirá a lo largo de por lo menos 3 lustros, hasta casi vísperas de la Revolución Francesa, que difícilmente hubiera sido concebible sin la Ilustración, sin el racionalismo, sin el enciclopedismo, aunque
los enciclopedistas no fueran revolucionarios. Ellos sembraron ideas, pero luego esas ideas prendieron y evidentemente siguieron un itinerario propio que ellos no habían anticipado. Pero en la época más tardía se produce una escisión, un verdadero cisma, una ruptura entre dos tendencias: la tendencia radical que encarna Diderot, partidario de la instrucción de los pobres, de la tendencia conservadora, moderada, que encarna, por ejemplo, Grimm, un ilustrado alemán hoy poco conocido, pero que era un hombre, una pieza clave en todo el movimiento ilustrado de la época, porque además por su posición social, nobiliaria, sus vínculos con diversas cortes europeas, era el que facilitaba la correspondencia entre unos círculos y otros, y el vínculo entre la Europa germánica y la latina, concretamente Francia. Bueno, pues Grimm reacciona, que era muy amigo de Diderot, esa amistad se rompe por el problema de la instrucción del pueblo. Para Diderot era importante que la masa popular recibiera instrucción, mientras que para el sector conservador no. ¿Cuál era la posición de Voltaire? Dijo que, de nuevo, no sabemos hasta qué punto bromeaba, que tendría miedo de que sus criados lo asesinaran si aprendían a leer y escribir. O sea, que prefería tener criados bien alimentados, pero analfabetos. Bueno, aunque como digo, Helvétius muere antes de esa polémica, pero su posición es clarísima. Él es partidario de la educación de la masa popular. Quiere el bienestar, la felicidad del pueblo y su educación. Lo dice expresamente, aunque como ya lo he señalado y repetido, por educación no entiende únicamente la enseñanza, la instrucción, la docencia, pero también, desde luego. Una cuarta idea es el sensualismo, empirismo radical, es decir, todo nuestro conocimiento en el fondo es el de las sensaciones, no es innovador. Helvétius continúa la obra de Condillac, que a su vez se inspiraba en Locke, radicalizándolo. Bueno, no voy a hablar de eso. Quinta idea, la de la igualdad natural, la determinación por el medio, ya la he señalado. Sexta idea esencial del Helvétius, el interés. Los hombres se mueven por el interés, una idea que recoge de un pensador francés del 17, de la época de la Fronda, el duque de la Rochefoucauld, llamado moralista, pero esa denominación de moralista es un poco irónica, porque en realidad la Rochefoucauld sostiene que la moral es hipócrita porque los hombres se mueven por interés y no por ideal. Bueno, pues Helvétius recoge esa idea y lo dice, pero a diferencia de la Rochefoucauld, Helvétius cree en que el pueblo puede moverse y el buen gobernante, el buen legislador, puede moverse por un interés que es el interés de todo el pueblo, el interés general, el interés colectivo o común, el interés público, como lo dice expresamente. Séptima idea, la fuerza de las instituciones, de la legislación. Lo esencial para hacer avanzar la sociedad es lograr una legislación que vaya en el buen sentido, que quiera la felicidad del pueblo, y para eso hay que influir en el legislador. Lo que no nos dice exactamente es cómo. Si se trata, igual que Voltaire, de convertir al déspota en un déspota ilustrado, o si se trata de reemplazar al déspota retrógrado y egoísta y acérrimo de los privilegios por un poder que subvierta esa serie de privilegios y que instituya un poder nuevo, un legislador nuevo, amante del pueblo. Eso no lo dice, eso queda en suspenso en su teoría. Octava idea, que formula expresamente: la moral ha de convertirse en ciencia de la legislación. Y es inútil una moral
que no sea ciencia de la legislación no sirve para nada. Predicar a la gente en general para que se comporte de manera ética, con moralidad, no sirve, porque los hombres están determinados por su educación, por su medio, por las instituciones en que viven. Cuando esas instituciones son opresivas, injustas, de privilegio, con una desigualdad de fortuna absolutamente abismal, bueno, pues el hombre no puede ser bueno por mucho que le prediquen el comportarse bien. Trata de defender su interés en un mundo cruel, hostil, como lo es el del privilegio y la desigualdad. El único criterio, novena idea, el único criterio del régimen político no es cómo esté estructurado, qué división haya de poderes, cómo esté ilimitado el poder ejecutivo, el legislativo, ni siquiera quiénes lo designen, si es un poder monocrático, oligocrático o democrático. Eso es irrelevante, porque lo que cuenta es que ese poder esté al servicio del bien público. Esto lo dice expresamente. Décima idea, la felicidad del pueblo se cifra en el reconocimiento y la satisfacción de los derechos naturales del hombre. Esos derechos naturales del hombre incluyen la no excesiva desigualdad de fortunas. Paso al tercer punto de hoy. Estas ideas las podemos examinar también leyendo con detenimiento su obra. Por ejemplo, en el capítulo 13 del segundo discurso nos dice lo siguiente: por virtud únicamente puede entenderse el deseo de la felicidad general. Por consiguiente, el bien público es el objeto de la virtud, y las acciones que prescribe son los medios de que se sirve para alcanzarla. Los pueblos siempre han concebido la virtud como el deseo de la felicidad pública, y han juzgado honestas las acciones útiles a la patria, o sea, a la felicidad pública, a la felicidad del pueblo. La virtud solo es el deseo de la felicidad de los hombres, y así la probidad, que para mí no es más que la virtud en acción, es para todos los pueblos y sus gobernantes el hábito de las acciones útiles a la nación. Bueno, estas ideas de Diderot, paso al punto siguiente, pero aquí me voy a detener muy poco, son recogidas por Jeremías Bentham. Yo no voy a entrar aquí en la polémica sobre si Bentham es un filósofo original, es un mero continuador, epígono y casi plagiario de Helvetius. Isaiah Berlin, a quien enseguida me voy a referir como crítico de Helvetius, menciona a Bentham, pero lo trata sin consideración. En realidad, Berlin parece compartir la opinión de Carlos Marx, que era totalmente despreciativa. Miraba por encima del hombro a Bentham como un vulgarizador, un mero divulgador que había presentado las geniales ideas de Helvetius de manera simplificada para un público respetable, adocenado de pequeña burguesía británica. Bueno, yo no comparto esa idea. Pienso que Bentham es un autor importante, significativo, aunque es verdad que en el fondo sus ideas esenciales son las de Helvetius, pero bueno, él las elabora a su modo dentro de la cultura británica, las desarrolla y elabora con una argumentación que no deja de ser propia. Bueno, Helvetius en España fue poco conocido, pero Bentham
ejerció una influencia enorme ya antes del levantamiento patriótico antifrancés, antinapoleónico de 1808, y por tanto en las Cortes de Cádiz de 1812, los liberales allí congregados, muchos de ellos eran conocedores de la obra de Bentham, sus principios de la moral y la legislación. Esto se manifiesta en dos artículos esencialísimos de la Constitución gaditana de 1812. El artículo 6, el amor a la patria, es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. El amor a la patria ya lo hemos visto en los textos del Helvétius, la patria, la nación, es el pueblo, y el amor al pueblo es el amor a su bienestar, a su felicidad, al bien público. Es decir, lo que está diciendo este artículo es que todos los españoles tienen una obligación de comportarse de tal manera que beneficien a la felicidad pública, al bien público, a la nación, a la patria. La palabra amor puede tener una connotación afectiva, pero evidentemente el constituyente gaditano de 1812 no está pidiendo ni exigiendo que se abra una ventana para examinar la conciencia de cada uno, lo que cada uno siente en su fuero interno. Es un deber de comportamiento, no de afecto. Artículo 13. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Lo que sucede es que aquí nuestro constituyente es víctima del individualismo liberal, que también estaba en Bentham, y posiblemente menos en el Helvétius. Porque el Helvétius, siempre que nos ha hablado de la felicidad de los hombres, de los integrantes de la nación, de los integrantes del pueblo, no ha olvidado señalar en ningún momento y recalcar la felicidad del pueblo, la felicidad de la nación, el bien público. Y ese bien público, aunque no queda, el Helvétius no elabora una teoría de la diferencia entre el bien de cada uno por separado y el bien de todos colectivamente. Ya hemos visto en episodios anteriores que el bien público es un bien inseparablemente de cada uno distributivamente y de todos colectivamente. Un bien que redunda en el bien particular de cada individuo, pero que también tiene un núcleo esencial, ineliminable, de bien colectivo, indivisible, proindiviso, que tenemos todos. La riqueza colectiva, la cultura colectiva, la belleza de las instituciones, de los edificios públicos, de los espacios públicos, el prestigio internacional de nuestra sociedad, de nuestra comunidad política. Bueno, todo eso son bienes indivisibles, no son meramente la suma de los bienes individuales. En cambio, el constituyente gaditano nos habla del amor a la patria, la felicidad de la nación, pero al mismo tiempo en esta fórmula parece de algún modo reducirla al bienestar de los individuos. Hay aquí pues bueno, un exceso de individualismo, podríamos decir, que quizá no está en el Helvétius. Y yo creo que uno de los indicios de que en el Helvétius hay algo más, algo que desborda el individualismo, es su igualitarismo, al oponerse a que se preserve una excesiva desigualdad de fortunas. Esto me permite saltar a 1945.
Ustedes me perdonarán este salto cronológico, pero aquí estamos abordando algunos hitos nada más, no estamos haciendo una historia de las ideas. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente estalla la Guerra Fría. Y en esa Guerra Fría, los países, las potencias occidentales, se aunan, se alían bajo una óptica que es la de combatir el colectivismo y el igualitarismo que han avanzado considerablemente en la Europa oriental, en la cual se está imponiendo o se han sentado premisas para una posterior imposición de un sistema socioeconómico de propiedad pública con derechos sociales y con una economía planificada. Entonces, los pensadores occidentales más destacados, más sobresalientes, más inspirados, van a hallar remotamente en la Ilustración las raíces de esa deriva colectivista de querer racionalizar demasiado la vida humana, en el determinismo de los enciclopedistas, que no deja espacio al libre albedrío, que desemboca en la creencia en unas leyes de la evolución social, cuando la evolución social depende exclusivamente de la iniciativa de los individuos y es, por tanto, de suyo absolutamente impredecible, y en la creencia en que un buen legislador puede llevar a cabo una ingeniería social, es decir, con una buena legislación, influir, modificar la manera de actuar e incluso de pensar de los individuos, erigir así una sociedad mejor. Todo esto se ve extremadamente peligroso desde los supuestos que constituyen los cimientos ideológicos del mundo occidental, fundamentalmente individualista, y por consiguiente se va a emprender una campaña de acoso y derribo contra la herencia de la Ilustración. Aunque no siempre se diga así, y aunque a veces se mantenga una cierta ambigüedad, como el propio Isaiah Berlin la va a mantener, a veces parece un crítico demoledor absoluto de la Ilustración, de la que parece no dejar títere con cabeza. Otras veces dice que algunas ideas de la Ilustración sí las considera positivas, como una cierta idea de los derechos del hombre. Bueno, hay una cierta ambigüedad, pero en lo esencial, los autores a los que me voy a referir enseguida son autores que se sitúan en dirección opuesta y contraria a la herencia de la Ilustración. Y voy a mencionar 5 en particular. 5 antideterministas, 5 contrarios a cualquier racionalidad pública, algunos también a la privada, en esto hay variantes, 5 anticolectivistas radicales. El primero que menciono es George Orwell, con su Rebelión en la Granja, más tarde también su obra 1984, Rebelión en la Granja, que es una obra que yo aconsejo a todos ustedes que lean. Aparentemente es una crítica a la Revolución Rusa, soviética, a la sociedad soviética, al igualitarismo que desemboca en su célebre frase: todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros. Y su moraleja es que los oprimidos, los desaventajados, los que padecen la opresión de los privilegiados, se rebelan porque aspiran a ser ellos los que manden y a que cambie la sociedad y se acabe el privilegio, y desembocan en una tiranía peor, la cual sufren
Otra nueva opresión. Aunque, como digo, esto aparentemente es una obra exclusivamente anticomunista, antisoviética, pero no es así, porque es también contraria a la Revolución Francesa. No en balde la figura del tirano que acaba usurpando el poder se llama Napoleón, de manera que es digamos que hace un mejunje, una especie de mezcolanza entre Revolución Francesa y Revolución Rusa, ambas como rebeliones. Rebelión en la granja, quienes están oprimidos en la granja, los animales, que son víctimas de la tiranía humana, y se alzan, quieren un mundo mejor, sin opresión, pero eso es utópico y acaban en otra opresión igual o peor. De manera que no queda, la moraleja es que no queda más que resignarse al mundo tal y como es, que una revolución como la rusa de 1917 y cualesquiera otras que hayan seguido su orientación o se hayan inspirado en ella, más o menos, pero también ya mucho antes la propia Revolución Francesa, están abocadas al fracaso y desembocan en tragedias peores que los males que había antes de la Revolución. Segunda obra que menciono es Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, una obra totalmente diferente, desde luego. De nuevo, son obras cuya lectura yo les aconsejo vivamente. Son obras de primerísima calidad. No estoy mencionando literatura de segundo nivel, sino obras muy destacadas en la historia de las ideas, merecidamente destacadas. Esté uno de acuerdo con ellos o en total, absoluto y radical desacuerdo, como lo estoy yo. Tercera obra, Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, para la cual la lógica es criminal, y tiene varias frases así. La lógica es, no recuerdo si es en esta obra o en otras, en su correspondencia, es una autora evidentemente sin sistematicidad ni racionalidad ninguna. No se puede pretender racionalidad a quien abiertamente es una discípula de Heidegger, que se opone a la racionalidad y a la claridad. Heidegger dijo que toda pretensión de claridad era absurda, porque cuando más penetramos, cuando más ahondamos en los problemas, más oscuros se vuelven. Y por tanto la razón está condenada al fracaso y al desvío. Bueno, pues Hannah Arendt, que es filosóficamente es inane, es decir, su aportación filosófica es nula. Digamos que es una ensayista, una politóloga, si queremos, pero filosóficamente inspirada en el existencialismo de Heidegger y en la oposición a la lógica de Heidegger. Y dice frases como esta: la lógica es criminal, la lógica es la virtud de los verdugos, querer ser consecuente desemboca en la tiranía y en la opresión. Y en la última obra que voy a mencionar, que es la que aquí me interesa, está redactada por Isaiah Berlin en el año 1952, Freedom and its Betrayal, Six Enemies of Liberty, que ha sido traducida al castellano, mal traducida como La traición a la libertad, 6 enemigos de la libertad humana. Bueno, en inglés hay dos palabras, freedom y liberty, palabras con connotaciones diferentes, pero liberty no es libertad humana. Tan humana es freedom como liberty. Y por otra parte, también hay dos palabras para traición, betrayal y treason. En español no, en español tenemos la misma, libertad y la misma, traición, y los matices del inglés pues tenemos que formularlos con perífrasis, no con una sola palabra. No voy a entrar en eso. Lo que me interesa aquí es que, aunque Isaiah Berlin escribe esta obra en el año 52, no la publica como texto en el año 52, ni se difunde como texto en el año 52. En el año 52 lo que hace es pronunciar unas charlas ante los micrófonos de la BBC, que tuvieron un éxito merecido, extraordinario, porque la obra es de enorme calidad,
yo estoy en desacuerdo radical, pero reconozco que, primero, Isaiah Berlin es un ensayista. Llamarlo filósofo, bueno, se me hace un poco cuesta arriba. De hecho, el establishment académico universitario inglés nunca, de la disciplina filosófica, nunca lo acogió bien, porque era, digamos, era una personalidad totalmente atípica. Su obra era difícilmente empalmaba con la filosofía que se hacía en Inglaterra en ese momento. Por ejemplo, la escuela de Oxford, Wittgensteiniana, o la influencia del empirismo lógico. Eh, Todo, Isaiah Berlin, primero, como filósofo sería todo lo más historiador de la filosofía, pero no es un historiador de la filosofía, es un historiador de las ideas que habla de filósofos, pero también habla de otros pensadores, ensayistas, políticos, historiadores, que no tienen nada de, o muy poco de filósofos, y aunque hay reflexiones, disquisiciones filosóficas, muchas veces en nota a pie de página, muy interesantes, pero eso nunca se elabora en, bueno, quizá en esa obra más tardía, Dos ensayos sobre la libertad, hay una cierta sistematización. Pero vamos, verdaderamente, como digo, su obra es más de historiador de las ideas que de filósofo, desde luego. Pero eso no le quita el mérito. Es un ensayista y escritor de primerísima fila. Era de origen ruso, de fe mosaica. Vamos, él personalmente yo creo que no era religioso, pero su familia era de rabinos, de fe talmúdica, mosaica, de los perseguidos por el antisemitismo, aunque hay una teoría muy difundida, que yo no sé si es verdad, de que todos esos askenazis de Europa Central y Oriental, mal llamados judíos, en realidad no tienen absolutamente, étnicamente, genéticamente, ni una sola gota de sangre semítica, y por tanto que el antisemitismo en realidad no tenía fundamento ninguno como tal antisemitismo. Bueno, yo esto lo desconozco. Era de todos modos, había nacido en Riga, una provincia del Báltico ruso, pero su familia era rica y emigró cuando tuvo lugar la Revolución Rusa, pero siempre mantuvo un conocimiento del idioma ruso y una cierta vinculación con Rusia, pero también el haber sido víctimas de la Revolución le, le mantuvo toda su vida un fuerte resentimiento que en parte podría explicar algunos de sus posicionamientos antirrevolucionarios. Bueno, pues lo que voy a terminar este episodio de hoy haciendo una escueta enumeración de las críticas que Isaiah Berlin le hace a Helvetius. No solo a Helvetius, de paso también a Bentham y al utilitarismo, a los cuales trata con bastante desdén. Considera que hay que ir al origen, a la fuente, al verdadero elaborador de la doctrina, del cual Bentham y sus discípulos son meros epígonos, que es Helvetius. Y le dirige 6 críticas. Primera, esencial. Al dirigirse al legislador y no a la gente común, aquello que quienes como Platón, que fue el primero en hacer eso, pero luego también Helvetius, están haciendo es querer imponer a la fuerza sus ideas de bien, de cambio social, de felicidad, pero en vez de que dirigirse a la gente y que ella misma, por la iniciativa dispersa, esparcida, diseminada de cada uno en su propia vida privada, enderece o enmiende, si lo juzga conveniente, su obrar y salga así una sociedad mejor, si es que debe salir mejor. No, se dirigen directamente arriba al poder. Eso es una imposición. Segunda crítica. Al sostener que es la educación la que modifica la moralidad de la gente,
educación que incumbe al legislador, el Vetius está considerando que esa gente es una masa moldeable por la élite ilustrada, y que esa élite ilustrada puede y debe amasar esa masa según su propio criterio, por su bien. Ahora, yo creo que aquí la crítica de Berlín no da en el clavo, porque ya he dicho que para el Vetius, o no da del todo en el clavo, porque ya he dicho que para el Vetius la educación no es la instrucción. Es decir, el Vetius en ningún momento dice que el poder educador deba adoctrinar a la gente, a los educandos, inculcándole valores o ideas de la Ilustración. Lo que dice es que debe establecer por la legislación una sociedad, unas relaciones sociales, humanas, que permitan a todos desarrollar esa capacidad y también facilitarles la instrucción. Esto está implícito, pero no habla en ningún momento de nada que nos permita atribuirle un proyecto de adoctrinamiento. Es que claramente la segunda crítica de Berlín, está confundiendo educación en ese sentido amplio de Helvetius con instrucción, que sería una instrucción adoctrinadora, inculcadora de inculcación de valores. De hecho, hoy muchos en el poder y fuera del poder son partidarios de esa inculcación, la educación para la ciudadanía y la educación cívica se llama en Francia. Bueno, pues de hecho esos son partidarios de que inculcar coercitivamente a los adolescentes, a los jóvenes, unos valores. El Vetius, hasta donde yo he leído, en ningún momento lo sugiere. Tercera crítica. Aunque el Vetius habla de los derechos naturales del hombre, y en eso se diferencia de Bentham, que lo rechaza, eso es incompatible con su ideal de una felicidad impuesta desde arriba, puesto que de existir derechos naturales del hombre, derechos humanos, estos tienen que ser absolutos. No pueden sufrir merma, ponderación, equilibrio, no pueden ponderarse, no pueden entrar en conflicto con políticas públicas legítimas. Cualquier política pública que poco o mucho colisione con un derecho humano es una política ilegítima. Bueno, esta idea de los derechos como triunfos es la que posteriormente formulará de otro modo Dworkin, el gran teórico del derecho norteamericano, y al mismo tiempo será objeto de rechazo por una escuela de filósofos del derecho, entre ellos el alemán Alexi, que consideran que los derechos pueden entrar en conflicto unos con otros y por tanto que no son absolutos sino ponderables. Bueno, yo creo que esta es la posición de Diderot, de Helvetius, y que en todo caso no aborda el problema de ese modo, pero es más, es que el propio Isaiah Berlin en esta obra posterior del año, no recuerdo ahora bien, 1958, de dos conceptos de libertad, sí considera perfectamente posible que dos derechos naturales del hombre, incluso primero derecho de bienestar y derecho de libertad, expresamente dice que se hallan en conflicto y dice en algún momento que él está dispuesto a sacrificar parte de su libertad e incluso si se apura toda su libertad, si hace falta, para salvar del hambre, de la miseria, de la penuria, del sufrimiento a amplias masas de la población humana. Por tanto, que no considera absoluto su derecho a la libertad. Lo que sí exige es que se diga que se sacrifica la libertad, no que se disimule ese sacrificio diciendo que en el fondo no hay sacrificio ninguno. Y en eso se opondría a Dworkin, para el cual no es así.
no hay conflicto. Bueno, pero entre quizá el Berlín de 1952 y el de 1958 puede que haya habido una evolución, una modificación. Bueno, yo no voy a entrar en un estudio hermenéutico del pensamiento de Berlín para saber cómo ha evolucionado. Cuarta objeción que le dirige a Helvetius es que la tarea del moralista, del cultivador de la ética, es la de exponer y defender sus opiniones, sus argumentos en el mercado libre de las ideas. No cortejar al poder para inducirlo a una política legislativa acorde con las propias ideas, porque en ese caso, si lo consigue, ha logrado una desventaja desleal en la competencia del mercado de las ideas. Quinta crítica: de tener éxito un proyecto de reforma intelectual y social como el de Helvetius y los enciclopedistas desembocaría en la dictadura de una ideología determinada, ideología racionalista, ideología ilustrada, pero ideología, mientras que la libertad es incompatible con el predominio de ninguna ideología. La libertad exige el pluralismo. Solo hay libertad cuando se enfrentan en la sociedad múltiples ideologías y ninguna tiene el privilegio. Pero si una de ellas, racionalista, eudeimonista, partidaria de la felicidad del pueblo, fuera la que se impusiera en la legislación, bueno, pues esa gozaría de un privilegio y por tanto no estaríamos ante ese mercado libre de las ideas, ante ese pluralismo. Sexta crítica: todos los supuestos filosóficos de Helvetius son erróneos, los que he enumerado antes, especialmente el determinismo, porque Berlín no critica el materialismo, es un punto sobre el cual no se pronuncia, pero vamos, está claro que rechaza el conjunto de la filosofía de Diderot, de Helvetius, perdón, pero aquello en lo cual se centra es el determinismo. La voluntad humana está indeterminable, las decisiones no están causadas ni por nuestra personalidad ni por las circunstancias exteriores, es impredecible, y al ser impredecible la decisión individual, no puede haber leyes de cómo funciona la sociedad, no puede haber leyes históricas, en la historia no hay teleología alguno, todo en el obrar humano es azaroso, impredecible, aleatorio, y de ahí que sea imposible cualquier ingeniería social, es decir, querer hacer una sociedad mejor a través de la política legislativa. Bueno, a Helvetius y a Isaiah Berlin los dejo aquí. No voy a hablar de ninguno de los dos en mis episodios siguientes, pero ustedes verán a lo largo de mis argumentaciones en este podcast que evidentemente yo no estoy de acuerdo con ninguna de las críticas de Berlín. En este episodio me he limitado a exponer sus críticas, no a refutarlas, ni voy a refutarlas, no voy a tematizar esa refutación hablando más del autor. Les aconsejo que lean todo esto. Esa obra de Berlín, como he dicho, está traducida al castellano. Yo no he leído la traducción española, no sé si es buena o es mala. Yo siempre, a quienes puedan leer el idioma original, les aconsejo que vayan al idioma original, en este caso el inglés, y pienso que todas las obras que he mencionado, por muy en las antípodas doctrinalmente que yo me halle de todos esos autores, considero que son obras relevantísimas, muy bien escritas y que merecen una atenta lectura. Y lo dejo aquí, termino aquí. Creo que la audición
de este podcast puede completarse con la lectura de los autores a quienes me voy refiriendo. Desconozco si el Helvétios está traducido al español, y si no, pues tendrán que ir al francés o alguna traducción en otro idioma. Supongo, evidentemente, que está traducido al inglés, pero los demás autores que me he referido los pueden leer en inglés si tienen un cierto dominio de ese idioma, y si no, encontrarán todos ellos están sobradamente traducidos al español, y pienso que es un complemento interesante no limitarse a escuchar el podcast, sino leer también a esos autores, y cada uno de ustedes hacerse su propia composición del lugar, llegar a sus propias conclusiones. Nos volvemos, por tanto, a estar en contacto en el siguiente podcast.